Hola, hoy les hablaré sobre la evangelización mundial. La evangelización del mundo es la voluntad de Dios. Si vemos Juan capítulo 6, verso 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ver al Hijo no es tan solo verlo con los sentidos, sino creer en Él como el Señor y Cristo de su vida. Esta persona tenga vida eterna y esta persona dice, yo le resucitaré en el día postrero, en aquel día. Pero ¿qué pasa? Que no es solamente para uno, sino para todo el mundo. Es que toda persona pueda ver al Hijo como realmente es, que pueda primero comprender cuál es su problema, pero también la solución que Dios ha dado. ¿Cuál fue la obra que vino a cumplir Jesús como el Mesías? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema tan grave que sucedió que el mismo Señor tuvo que venir a resolverlo aquí a la tierra? Esto es lo que se ignora muchas veces, su condición. ¿Dónde estás tú?, le preguntó el mismo Señor al ser humano en Génesis 3, verso 9. ¿Dónde estás tú, pero con relación a mí? ¿Cuál es tu condición? Y realmente la condición de ellos era totalmente caída, separados de Dios, muertos en sus delitos y en sus pecados. De esta forma, en Mateo 24, anuncia señales, ¿sí? Y estas señales ya se cumplieron y se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Reino contra reino, nación contra nación, rumores de guerra, guerras, hambres, pestes, todo esto ya ha sucedido, pero hay una señal que tiene que dar su iglesia y esta está establecida en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es la señal, esta es la labor de su iglesia que en la tierra. Dice que será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. Es necesario dar el testimonio, a demostrar una verdad. Por las escrituras, la iglesia tiene que demostrar cuál es el problema del ser humano, cuál es su condición de separado de Dios, de muerte, pero también la solución que Dios ha dado y que es a través de Jesús, quien es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice, a todas las naciones, sin excepción, y entonces vendrá el fin. Pero ¿quién es el fin? Aquel que es el principio. El principio, el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién es? Jesús, el Mesías, el Señor. Él regresará. Pero si esta buena noticia, si este evangelio es ignorado por la iglesia, esto sería una situación muy grave, porque entonces tendríamos solamente personas anunciando testimonios de vida que son muy buenos, muy bonitos, pero no pueden salvar al ser humano, no pueden justificar al ser humano, no pueden perdonar al ser humano, por más grande que sea esta obra de poder. Si esta verdad se ignora en los creyentes en el mundo entero, es una situación muy grave, porque ya no estaríamos entregando vida como la iglesia del Señor, sino más bien muerte. El Evangelio no es algo que ya usted sepa. El Evangelio no es algo que ya sabes, que ya maneje, que ya usted maneje, porque el Evangelio es eterno. Veamos por favor Gálatas 1, 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesús Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que ninguno se pierda. Primera de Timoteo 2, verso 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, es decir, que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La labor de la iglesia de Jesús, porque Él es la cabeza. La iglesia de Jesús, quien es el Señor y el Mesías, cumple la evangelización del mundo. Esta es su labor, este es su ministerio, porque ministerio es trabajo, es servicio. Ser un ministro del Señor es ser su siervo. Entonces, si realmente creemos que los seres humanos están perdidos sin Cristo, pasaríamos más tiempo enseñando el Evangelio. En Marcos 16, del 15 al 16, en Mateo 28, del 18 al 20, ahí está establecida la gran comisión, la gran tarea que nos ha sido encomendada. Cada uno tendrá que dar cuenta por esta labor. Por eso encontramos en Lucas 24, del 47 al 48, que Él nos ha hecho testigos de esta buena noticia. Somos testigos del Evangelio. Pero si desconocemos el Evangelio, ¿de qué seremos testigos? ¿Solo de nosotros mismos? ¿O de alguna línea teológica, alguna doctrina humana? Pero estaremos errando el blanco, porque el fundamento de la iglesia no son las doctrinas humanas, sino que el fundamento es Jesús, el Señor y Cristo. Ese es el fundamento, esa es la roca sobre la cual está asentada su iglesia. Y vemos en Hechos 1:8 o en Hechos 8:1, que es muy distinta en la forma, y también en Hechos 5:42, cómo la iglesia primitiva de una u otra forma, ya sea cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo, o en Hechos 8:1 donde hay persecución, la iglesia primitiva cumplió la evangelización del mundo. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Existe esta necesidad en su vida? Ay de mí, esos son los ay. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, el Evangelio. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que haya en nosotros este sentir, esta vida de fe, esta obediencia a la fe que hubo en la iglesia de los tesalonicenses, pero no tan solo en ellos, sino en toda la iglesia del primer siglo. Cumplir la voluntad de Dios, cumplir con la evangelización del mundo. Este es nuestro ministerio, ese es el de la reconciliación. Se nos ha sido entregada la palabra que reconcilia al ser humano con Dios. Esto es el Evangelio y no trata de nosotros. Nosotros no somos los protagonistas. Y dice, como si Dios rogase a través de vosotros, le decimos a los seres humanos, reconcíliense con Dios.